Había quedado en darle la palabra. Estamos, por los que recién sintonizan, reforma jubilatoria, últimos avances. Maestro. Bueno, este tema puede ser abordado desde varios ángulos y el diputado habló de varios. Pero, perdona que te interrumpa, sí. había quedado dicho en lo que anterior que faltaban los números a la vista de cómo iban a impactar en la sustentabilidad estos cambios. Uno es el tema del gasto. La propuesta del gobierno era que no superara el 10% de aportes del PBI. Y eso se cumple, y eso se dijo. Sí puedo aceptar que el Frente Amplio no ha tenido tiempo hasta ahora de poder hacer sus cálculos, pero los cálculos de la coalición lo han transmitido. Sí, señores, han subido, pero nuestra expectativa era que no pasaran del 10%. Y lo han expresado. Pero además una cosa, que estén preocupados el sector del Frente Amplio por el aumento del gasto del BPS, lo que puedo decir es que es un poco incongruente. Es incongruente porque han sido los especialistas con el estandarte del aumento del gasto. Así es que el déficit fiscal quedó en un 5% al final de su periodo. Después el otro tema es el tiempo. El tiempo, 80 días de análisis, 70 organizaciones pasaron para explicar sus razones del por qué sí, del por qué no. 2 veces el Poder Ejecutivo fue al Parlamento a explicarlo y yo realmente, yo que soy de los que leí la ley, que gran parte de ella la entendí, pero alguna parte es muy técnica. Y es más difícil de comprender, entonces uno tiene que terminar confiando. Realmente los conozco, y los conozco porque leo los diarios, escucho, o sea que no se puede, lo que no se puede decir es que hubo falta de transparencia. Y lo último que fue lo que más me sorprendió ayer en la conferencia de prensa, donde el diputado Sibila dice algo que a mí me sorprendió, me cayó al oído raro, que es este aspecto de retirarse de sala. Y dice, y nosotros no estamos acostumbrados a retirarnos de sala, pero esta vez lo hicimos. Yo dije, no, acá hay algo que no me cierra, entonces puse en Google. Se han retirado varias veces de sala. Retirándose de sala. 13 de agosto de 2020, Frente Amplio se retira de sala, rendición de cuentas. 6 de septiembre del 2021, Frente Amplio se retira de la comisión investigadora por las horas sindicales de docentes. 7 de diciembre de 2021, FENAPES, el presidente Olivera... Bien, perdón, maestro, pero volvamos al punto. Y termino con este. 7 de noviembre de 2022, Frente Amplio no participa en la comisión investigadora. Entonces, yo quiero preguntarle, ya aprovechar, es que, ojo, y no hablo de las comisiones investigadoras que el Frente Amplio en su periodo no aceptó una sola. Falso. Si tiene yo las tengo una por una. No, falso. Las tengo por año acá. A ver, pará, ¿cuál aceptó? Tengo 10. ¿Y la ANCAP, por ejemplo? La única, de 15. ¿Le parece poco? Las tengo una por una, si querés te las digo. 2015 Fondes, 2013 ANCAP, ya 2012 está, quedó ACE. claro, una de 15. Puedo seguir. O sea, no las acepto. La única sí, al final del periodo fue ANCAP. Entonces, hay una incongruencia en estas expresiones. Entonces yo quiero, a mí que el diputado que está aquí me explique esto de que no, es costumbre, porque esto no es la democracia. Retirarse y no estar en los lugares no se llama democracia, se llama de otra manera, llámenle como quieran. ¿Qué puede responder el invitado? A ver. A nosotros no nos gustó retirarnos el día de la votación en la comisión. Y es más, lo dijimos en el sentido de que era el peor final para un trabajo, una comisión tan relevante. Votamos en contra en el articulado y luego para la consideración en particular de cada uno de los bloques no podíamos darle una señal, no solo a nuestro electorado, sino a la ciudadanía, que algunos de esos artículos, ni siquiera para la votación en contra, Antonio, teníamos la información necesaria y específica sobre los cambios que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, negoció. Eso es aceptable. Es aceptable, pero para nosotros no era la mejor manera de transmitir nuestro descontento con cómo se trató. Los últimos 20 días el tratamiento de esto fue un cambalache, porque que el presidente se haya encargado él mismo de tener que negociar con el senador Manini, que ahora tengamos discrepancias entre el ministro de Trabajo y un senador del oficialismo que se están diciendo de todo, menos que son buenas personas, habla de todo ese clima que fue cambalache. Si yo me pongo, a ver, Sendik y Astori no se hablaban. Tú sabes, así que, o sea... También es negativo. No, digo, También fue negativo, comparto. ¿Entendés? Entonces, estas son parte de las cosas políticas, y se entiende. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando alguien se retira,
a mí me suena a falta de conciencia democrática. Y es de las cosas más importantes que tenemos y reconocidos en el mundo por esto. Entonces, esto no le hace bien, no hace bien. Y ojo que puedo compartir que por ahí no hayan tenido tiempo todavía de hacer sus cálculos y sus análisis. ¿Por qué? Porque, bueno, la resolución y este acuerdo de la coalición multicolor o coalición republicana fue de ahora hace poco. Ahora, te voy a decir una cosa y esto por último. Ni siquiera el diagnóstico hubo acuerdo en la presentación de los técnicos que él mencionaba. ¿Y eso qué quiere decir? Yo te hago una firma acá, que así los números cierren, el no iba a estar seguro, y va a estar. ¿Sabes por qué además? Porque les está funcionando. Y les está funcionando, así las encuestas les están dando, y van a seguir con esto, decir un no absolutamente todo. Entonces, bien, se entiende, pero vamos a ver, la ley de seguridad social, esta reforma, es necesaria y de alguna manera esos costos políticos lo está pagando este gobierno y al Frente Amplio de alguna manera creo que hasta le conviene. Y si no, se verá en el programa de gobierno cuáles serán las modificaciones que harán o harán un referéndum. Creo que no se puede hacer, no se puede hacer, y harán los cambios. Pablo Casas. Un color le están dando a este tema que es extraordinario, ¿no? ¿Quién? El sistema político en general. A ver, la reforma iba a salir igual y no iba a salir con los votos del Frente Amplio, pero no por estas últimas instancias que se dieron ahora. El Frente Amplio dijo que no le iba a votar desde antes de las modificaciones propuestas por Cabildo Abierto y por el Partido Colorado. Entonces, ahora no puede salir a decir que no se va a votar porque no tuvieron tiempo de estudiarla. Digo, está bien, objetivamente, es una posición de decir, bueno, está bien, no las pudimos estudiar, entonces Perdón, no Pablo, el Frente Amplio dijo que no le iba a votar en general y que iba a estudiar el articulado y lo que no contraviniera derechos adquiridos iba a ser votado o no iba a ser evaluado. Fernando Pereira dijo que si eran gobierno la iban a derogar. ¿Qué estamos hablando? Pero yo vivo en otro planeta. Pero lo dijo hace 15 días esto. Antes de las modificaciones, antes de que el Partido Colorado propusiese estos 3 cambios cuando se decían que eran 9, que de hecho los cambios, si se quiere, y uno lo ve en forma objetiva, la han mejorado. Sí. O por lo menos le van a dar un beneficio más al que la va a solicitar. Después veremos la sustentabilidad. Sustentabilidad. Me enervo y se me va la... Pero la realidad es esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy cómodo no votarla. ¿A quién le gusta una reforma de previsión social? A nadie, pero era necesaria. ¿Es un riesgo político? Sí, yo lo dije acá. Se compró un problema el gobierno. El gobierno se compró un problema, pero había que hacerlo. Porque este problema no viene de ahora, viene de años para atrás. Entonces se fue pateando la pelota para adelante porque esto no genera votos. Y esa es la realidad, porque el contrario, quita votos. Y genera determinado tipo de desconfianza de cómo va a ser más adelante el sistema. Al punto tal de que voces de la oposición afirman que en caso de ser gobierno en las elecciones que vienen, la van a derogar. Esa es la realidad. Entonces no me digan ahora que no tuvimos tiempo de estudiarlo, que los cambios no pudimos ver cuál era la valoración técnica, porque existió una valoración técnica de esto por parte del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, porque no creo que se hayan despertado un día Manini así y dijo, ¡ah, vamos a cambiar esto porque se me gusta a mí! O el Partido Colorado lo mismo. Quiero creer que no le mienten a la gente y que por lo menos lo que propone es medianamente serio. Después se verá cuál es el resultado que tiene. Eso es por un lado. Ahora, oponerse a una reforma de la seguridad social da votos. Está claro. Crea una simpatía. Y es así. Lo que pasa es que acá pero lo que hay que mirar ¿por qué lo es un decís tema. con tanta seguridad? Porque en definitiva Porque, nosotros venimos escuchando desde hace mucho tiempo la crisis del sistema de previsión social. Sí, pero el 54%. Pero, a ver. Y recordemos que cuando empezó el debate, la mayoría de la población estaba de acuerdo con que había que reformar la seguridad social. Hasta que te tocan el bolsillo. Bueno, lo que Cuando pasa te es que tocan el bolsillo se acaba cuando todo. la gente El tema ve es el que bolsillo de quienes tocás. Eso lo decían. Exactamente. Y bueno, y claro. eso no le gusta. No, pero cuando ves que el diseño de la reforma se basa solamente en el sacrificio de una parte de la sociedad, que son los trabajadores asalariados, los Y ahí trabajadores empezamos con el dependientes, discurso de vuelta. pero es que es así. Ahí Si empezamos vos de vuelta. repartís las cargas No, del ni financiamiento, hablar, a nadie, está bien, escuchame una seguramente cosa. haya que trabajar algún año más, seguramente haya que cotizar durante algunos años más a lo A largo de nadie la... le gusta trabajar más.
Señores, el mundo, les recuerdo, está cambiando. El promedio Trabajar de las más. jubilaciones en el mundo son 63 años. Los 60 años de hoy no son los 60 años de antes. Exacto. Pero a eso nadie no se le puede gusta. sacar de Hay que decir vista. las cosas como son. Cuando vos me preguntás por qué vas a perder votos... A mí háblame bien. Perdóname, no, te estoy hablando bien. Ya sé, Me levanto la... Estoy jorobando. Yo creo que nunca estuvo en el horizonte del Frente Amplio tal cual fuerza política que no hubiese que ir a una reforma de la seguridad social. Yo nunca lo escuché, el planteo. No, el tema es que se Además, cambiaba, se está en cambiaba el para programa, adelante. Está en el programa del Frente Amplio la necesidad de reformar la Lo que seguridad dijimos social. es que no haríamos este tipo de reforma, Claro. aumentando al barrer la edad para jubilarse. Claro, y ahí Porque me parece que habría es donde hacer entra en debe estudios- todo el sistema político. Estudios caso por caso, no caso por caso, sectores de actividad por sectores de actividad, porque no es lo mismo para alguien que está con un esfuerzo físico desmedido, que le aumente 5 años para jubilarse, que otro que Exacto. de repente está en otro tipo de actividad. Ese tipo de reforma es el que no Pero haríamos. incluye eso en algunos casos, ¿no? Solamente para Sí. la construcción y para el trabajo rural, que además son altamente masculinizadas. Las mujeres son perdedoras, Victoria, de esta reforma. Y antes de hacer un ¿Pero por qué comentario... lo dice? Porque, por ejemplo, las Pensando trabajadoras en el domésticas, servicio doméstico. lo que tiene que ver con aquel impacto que se hacía sobre las viudas, que ahora aparentemente se resuelve, o mejor, Entonces ya quitémoslo de la lista. quitémoslo, pero hagamos que el que puso el grito en el cielo por esto fue en su momento el Frente Amplio. Ahora hay muchos que se están vistiendo con... Esto lo advertimos y lo resolvimos nosotros, y el único que levantó Hay la otro dato, mano la- y planteó sus preguntas fue el Frente en la comisión. Valdomir, hay una realidad cuando se cita el ejemplo del servicio doméstico. La gran mayoría de las mujeres que se dedican al servicio doméstico se jubilan lo más tarde que pueden. Y si se jubilan porque la ley se los obliga, siguen trabajando. Quiere decir que en los hechos no las está perjudicando esto de que aumente la edad. Bueno, pero posiblemente esas trabajadoras estén de alguna manera en una situación de precariedad para continuar y permanecer en el trabajo, y lo que tengan que hacer es ir a la informalidad, cosa que iríamos para atrás con respecto al cambio que se hizo de las trabajadoras domésticas en el gobierno del Frente Pero ¿por qué la Amplio. informalidad? Porque- Si justamente este proyecto lo que habilita justamente es que después de estar jubilado se puede trabajar. Y una de las características es esa. En la misma área. Claro, es justamente eso. Está liberando esos aspectos, así como muchos otros. Entonces, hay que sincerarnos. Esta ley por el Frente Amplio, diga lo que diga, va a ser rechazada. Políticamente estoy hablando, ¿no? Porque no le conviene aceptarla. Y así como no le conviene Sin aceptar embargo, muchas otras. ¿no sería un ejemplo maravilloso para la sociedad, para Sí. que se lograra una política de Estado con Sí, esto? claro. Ahí lo que mencionaba el doctor Casas es importante, porque cuando el Frente Amplio impulsó sus reformas sectoriales de la seguridad social, la oposición de aquel entonces tampoco lo apoyó. Apoyó solamente una, que fue la del régimen general, que evidentemente a esa reforma es que se le adjudican el aumento del gasto previsional. ¿Qué era el aumento del gasto? Es que mucha gente que había trabajado en negro, mucha gente que no iba a tener el derecho para jubilarse nunca, porque no iba a llegar a los Sí. años, se pudiera jubilar. Y eso se hizo en el año 2008. Y muchas veces, porque nos lo plantean en la calle, ¿y ustedes qué hicieron? Hicimos mucho en seguridad social. El segundo elemento es con relación a... Lo dijo el economista Gabriel O'Donnell el día de ayer en una columna que firmó de puño y letra. Va a haber que hacer una reforma en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque esta reforma no toca nada del financiamiento. Aspecto que es muy central para la sustentabilidad, Sí. es tocar de dónde va a salir la plata Sí. para que los egresos y los ingresos estén Bien. equilibrados. También Y dijo que hay que aprobarla. También lo dijo, es cierto. Bueno, Digo por las dudas. Pero que sería también como que decir, esta- va a ir en dos partes. Esta Empecemos por reforma se esta. perdió una oportunidad de avanzar en ese sentido. Bien. Si de repente se incorporaban otros aportes de financiamiento, que no son solamente 5 años de los trabajadores, de repente la discusión era otra. Y por último, hacer un reconocimiento antes de que nos vayamos, porque el PP hoy mencionaba el tratamiento periodístico de este tema. Yo creo que el tratamiento periodístico que se le dio en diputados fue mucho mejor que se le dio a fin del año pasado, que estaba en el Senado, que había muchos otros temas. Y este programa estuvo tratando este tema en varias oportunidades, con llamadas, con invitados. Y la verdad que para la gente entender y interiorizarse de unas cosas que son muy técnicas y que se están discutiendo allá en el Palacio Legislativo, un esfuerzo como este de tratarlo en varias oportunidades me parece que es de reconocer. ¿Eso es para nosotros? Sí. Para ti. Gracias, gracias. No, para mí no, para Para el producción, equipo. para producción. Bueno, se agradece. Le dejo una reflexión final, si le parece, antes de... Para terminar, cambiar de yo tema. creo que el sistema político no trató este tema de la mejor manera. Cuando en el Compromiso por el País decía vamos a impulsar
un proyecto de reforma con amplio respaldo técnico y buscando amplios consensos políticos, bueno, evidentemente no hubo ni lo uno ni lo otro, porque cuando SINVE, cuando el Instituto de Trabajo y la Seguridad Social de la UDELAR, de la Facultad de Derecho, cuando el Cuesta Duarte, que es el que maneja los números de la Central de Trabajadores, pone el énfasis de que la gente va a cobrar menos, desde el punto de vista técnico ya no hay tal consenso. Y desde el punto de vista político era difícil que nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Con estos criterios de arranque, sin tocar el financiamiento, sin tratar de impactar en una medida como trabajar al barrer hasta los 65 años, era difícil que el Frente Amplio llevara a eso. Es difícil que una reforma de estas características salga con el 53 diputados, 54 diputados y 16 senadores. Esa es la realidad. Pero yo remarco que lo último, lo peor, que es lo que se queda uno cuando analiza todo el conjunto de este debate, fueron los últimos 20 días que fueron un cambalache. Reitero eso porque la discusión interna, que cada uno coalición la tiene, que tiene que acordar, bueno, pero después tiene que darle a una institucionalidad central para la democracia como el Parlamento, bueno, acá está la información, acá está el poder político, el Ejecutivo poniendo la cara y diciendo esto se sostiene de esta manera. Yo quería escuchar a Saldain. Saldain desapareció. Y es que Saldain, ¿qué va a poder decir ahora si todo su proyecto original se lo han dado vuelta? Y la verdad que termina de la peor manera un debate y que lo vamos a tener, porque ahora viene la discusión de la caja profesionales, la discusión de la caja bancaria, y si seguimos, porque los números son uno y el Uruguay no va a cambiar de 2 años para otro, que con lo que dice una versión calificada como el economista Done, dentro de 2 o 3 años vamos a estar discutiendo nuevamente una reforma, ahora incorporando el papel de los ingresos al sistema, el financiamiento. Y lo que nos demostró la pandemia, que hablábamos en el corte, es que estamos sujetos a que impactos en el mundo del trabajo tengan que ser respondidos de manera automática por el sistema de prestaciones, el seguro de desempleo que este gobierno flexibilizó para que mucha gente estuviera más tiempo en el seguro y que no quedara desválida. Bueno, ese tipo de mecanismos los vamos a tener que seguir discutiendo porque los impactos en el mundo, los vemos hoy con cualquier tipo de reforma a la seguridad social y del mundo del trabajo, el cambio de la automatización y todos esos procesos que nos vienen de arriba, digamos, y no podemos determinarlo, va a haber que ir ajustando permanentemente los sistemas de seguridad social. Pero usted mismo dice la palabra ir ajustando, que parece la más sensata, la más lógica. Recuerde que cuando vino la pandemia, la oposición pedía poco menos que renta básica universal. Entonces, lo que me refiero es ir ajustando pero sin recortar derechos, porque es muy fácil decir, quiero bajar el costo previsional sobre el PIB de acá al 2070 y reducir lo que recibe un jubilado, una jubilada, un pensionista, un discapacitado. Esa no es el tipo de reforma que para un país como el nuestro, que busca la integración social, que busca que la gente no esté desvalida, se puede hacer. Pero además, entre otras cosas, que se insere la discusión, porque la del IAS que lo planteaban hoy, bueno, es una discusión perfecta. Solamente mayores de 65 años tenemos un 2% de nuestra población en situación de pobreza. A nivel de 0 a 6 años tenemos un 20%. ¿No será una buena medida discutir de que haya una transferencia de recursos de una parte de la sociedad para que los gurises que están en situación de pobreza tengan una cobertura? Bien, pero eso va más allá de lo que es la reforma jubilatoria. Eso tiene que ver con seguridad social y eso tienen otros brazos del Estado que están trabajando en eso. Es parte de la discusión. Deberíamos haberla dado integralmente. Bueno, si era una reforma de seguridad social, pero resultó ser una reforma jubilatoria. ¿No? Comparto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por habernos acompañado y sin duda habrá mucho para seguir discutiendo. Y ahora me toca a mí agradecer a las autoridades que vengan y que expliquen, porque de verdad quienes no somos técnicos en nada y menos en esto, se nos hace muy, muy difícil poder pasar asertivamente el filtro de todo lo que escuchamos. Antes de cambiar de tema, les recuerdo lo que nos dice Beauty Planet, que ya no es necesario